Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Amén. Hemos venido aquí con el único propósito, que es sentir el fuego, la presencia que solamente Dios puede darnos. Amén. Que el culto de hoy no sea solamente un culto por rutina, sino que podamos nosotros hacer que la presencia de Dios descienda, porque depende de nuestra actitud hacia ella. Vamos a cerrar nuestros ojos antes de entrar a la palabra, por lo menos un minuto de adoración a Dios, diciéndole: Dios, en esta hora yo necesito de tu presencia, Señor. Necesito que tú vengas y visites mi vida. No puedo estar un día más, Señor, un minuto más, sin sentir ese fuego consumidor tuyo, Padre. Como iglesia anhelamos un despertar, un avivamiento de tu poder, Señor. Ayúdanos, Padre, a sentirte. Sensibiliza nuestro corazón para que en el momento en que tú desciendas podamos darnos cuenta de que estás aquí. Visítanos, Señor, de tal manera que el día de mañana la presencia continúe en nuestras vidas y en nuestro lugar de trabajo, Señor, la gente pueda ver ese brillo tuyo. Te adoramos, Señor, y te magnificamos porque tú eres grande, Padre. Ven, Señor, te invitamos a que formes parte de nuestro culto, Señor, para que tú vengas y llenes con tu poder celestial. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más que a ti. No daré mi tiempo a nadie más. No daré mi tiempo a nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Vamos a abrir así nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Primera de Crónicas. Vamos a darle lectura al capítulo 13. Leeremos del versículo 1 al 4. Cuando lo tengan pueden indicar con un amén. Uno como de costumbre, yo el primero, ustedes el segundo y nos unimos en el último. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella,
y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Pueden tomar sus lugares en esta hora? El día de hoy vamos a tomar un tema muy importante y creo que ya nos hemos dado una idea al leer esta porción bíblica y hablaremos acerca del Arca del Pacto. El Arca del Pacto para el pueblo de Israel era algo de vital importancia para ellos, puesto que el Arca del Pacto para Israel simbolizaba la presencia de Dios. El Arca del Pacto era el objeto más preciado. Esta era una caja de madera enchapada de oro de casi 1.3 metros de longitud por unos 75 centímetros de anchura. Contenía las tablas de los 10 mandamientos. Esta caja estaba cubierta de una cornisa de oro en la que había 2 querubines labrados a martillo. Este elemento, este objeto, para los del pueblo de Israel, tenía un gran significado. El pueblo de Israel casi siempre cuando oraba en dirección al Arca del Pacto. No que el pueblo de Israel tomara el arca como un elemento de adoración, sino que para ellos era el símbolo de Dios. Esa arca era tan importante que cuando ellos la tomaban y la llevaban a las guerras, les daba victoria, porque Dios iba con ellos. Era tan importante para ellos que siempre, a todo lugar en donde iba, el Arca del Pacto iba primero. Al atravesar el Jordán, el Arca del Pacto iba primero. Era algo que no podía, que caracterizaba, al pueblo de Israel. Era su máximo elemento, porque el poder del Dios estaba con ellos. Habían ganado infinidad de guerras por el amor y el poder de Dios. Si nosotros sabemos, el pueblo de Israel tiene un gran significado también para Dios. Entonces, esta arca hacía que el pueblo de Dios se diera a conocer entre todas las naciones, porque era la evidencia del amor y el poder de Dios. Pero el día de hoy vamos a hablar de unos aspectos muy importantes. En la porción bíblica que leímos, David está hablando de que el Arca del Pacto no se encuentra en Israel y que ha pasado mucho tiempo desde que esa arca no ha estado en casa. En ocasiones, nosotros perdemos la presencia de Dios y no nos damos cuenta de que no está en casa. Y tenemos que tomar la actitud de David para ir por ella hasta donde se encuentra. Así que vamos a analizar las maneras en que tenemos que hacer para traer el Arca del Pacto a nosotros. Nuestra presencia, el gran amor de Dios. El Arca del Pacto se extravió, por así decirlo, en una ocasión, en una guerra contra los filisteos. Cuando hubo esa guerra, el juez que estaba al mando era el juez Elí. Como bien lo sabemos, los hijos de Elí perturbaron a toda la tierra, hicieron caer en pecado al pueblo de Israel. Hacían lo malo delante de los ojos de Dios, idolatraban a dioses ajenos, ofendían a Dios de las maneras más crueles que podemos imaginar. Y justo en ese tiempo se desata la guerra en contra de los filisteos. La Biblia comenta que esta guerra era tan difícil que los israelitas, el pueblo de Dios, dijo: ¿saben qué? No podemos con esta guerra nosotros solos. Tenemos que ir por el Arca del Pacto, porque de seguro vamos a ganar si el Arca del Pacto viene a nosotros. La Biblia cuenta que cuando el Arca del Pacto llegó al campamento, la tierra tembló, porque el pueblo de Israel se emocionó y dijo: ya, esta guerra es nuestra. Esta guerra ya Dios nos la ha dado porque la presencia de Jehová ha venido con nosotros. Pero la Biblia nos cuenta una historia diferente. A mitad de la guerra, el pueblo de Israel fue derrotado por los filisteos. Y no solo eso, los filisteos robaron el Arca del Pacto.
¿Por qué pasó esto? Porque la presencia de Dios no habita en lugares donde hay desobediencia e idolatría. La presencia de Dios habita en lugares santísimos. El pueblo de Israel estaba tan seguro del respaldo de Dios que no se había examinado a sí mismo y no se había dado cuenta que la presencia de Dios se había ido. No se había dado cuenta que lo caracterizaba a este pequeño pueblo no estaba con ellos. La Biblia relata que cuando Elí se dio cuenta de que esta arca fue arrebatada, en ese momento murió de la impresión de cómo es posible que nos quitaran el arca, cómo es posible que nuestro gran elemento, la presencia de Dios, se nos fue robada. En esa guerra había muerto su hijo y a él no le importó la muerte de su hijo, se enfocó en que el arca del pacto había sido robada. Imagínense cómo había quedado el pueblo si el respaldo de Dios había sido quitado. Ninguna mano humana fue capaz de traer el arca del pacto de regreso, sino que Dios se defendió a sí mismo, dándole tumores cancerosos a los filisteos, provocando en ellos una conciencia de que no podemos tener esto aquí con nosotros. Y ellos fueron y lo dejaron en Balaam. Empieza el tiempo del profeta Samuel. Empieza el rey Saúl y el rey Saúl ni siquiera se mortifica por traer el arca del pacto. Pasaron cerca de 80 años y el arca del pacto estaba fuera de donde debería de estar. Cuando llega el rey David a su reinado, comienza a examinar qué es lo que hace falta y se da cuenta que lo más importante no está ahí. Se da cuenta que la presencia de Dios ha estado abandonada por 80 años en tierra extranjera. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tenemos que ir por esa arca. Tenemos que ir por eso, porque no podemos estar un día más sin la presencia de Dios. No podemos vivir un día más sin esa arca que nos da la victoria. Hermanos, porque nosotros sin la presencia de Dios no somos nada. Nosotros, si abandonamos la presencia de Dios y no vamos a ella, vamos a vivir muy tranquilos. No va a haber problemas, no va a haber dificultades, porque no causamos guerra, porque no causamos conflicto en las huestes infernales. Somos un punto más que está aquí. Pero cuando tenemos la presencia, cuando la anhelamos todo el tiempo, cuando vamos cada noche y decimos, Dios, yo no me muevo de este lugar hasta que sienta tu presencia. Cuando no nos conformamos con simplemente llorar, sino que anhelamos el fuego completamente de Dios. Yo imagino que así fue David. Dijo, sí, Dios está prosperando mi reinado, pero no me conformo con esto. Yo quiero el poder de Dios en mi tierra. Yo quiero el arca del pacto en donde pertenece. Lo primero, hermanos, que tenemos que hacer es darnos cuenta que no tenemos la presencia de Dios. Es reconocer que no está en nosotros. Porque cuando lo entendemos es cuando entra la necesidad de obtenerla de nuevo. Porque si no nos estamos dando cuenta de que no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a anhelarlo? David sabía esto. Así que dijo, ya, tenemos que ir por ella. Pero saben, en ocasiones reconocemos que no tenemos la presencia de Dios y queremos hacer un montón de cosas para traerlo de regreso. David lo sabía. Y lo primero que hizo fue traerla de la manera equivocada. Él quiso imitar lo que habían hecho los filisteos, trayéndola dentro de un carro con los bueyes jalándola. Y esa no era la manera en que Dios había establecido que debería de ser trasladada. El arca tenía barandales, por así decirlo, en las orillas, y los levitas, solamente los levitas tenían que cargarla.
y nadie podía tocarla, porque era un objeto santísimo. Y el pueblo de Israel tenía que aprender a tener reverencia ante la santidad de Dios. Cuenta la historia bíblica que David mandó a traer el arca, pero como los filisteos se la habían llevado arriba de un carro. Pero en el camino a casa, el arca se cayó. Y Usa va corriendo para levantarla. ¿Y qué pasó? En ese momento, él muere. ¿Por qué? Porque Israel estaba comenzando una nueva etapa. Israel estaba regresando a las sendas antiguas. Y Dios quería que lo hiciesen bien. Algo parecido pasó en el Nuevo Testamento. Cuando Ananías y Zafira fueron y mintieron delante de Pedro y del Espíritu Santo, cayeron muertos. ¿Por qué? Porque la historia de la iglesia estaba comenzando de nuevo y tenía que comenzarse bien. Hermanos, si vamos a ir por la presencia de Dios, tenemos que hacerlo bien. En ocasiones queremos ir por la presencia de Dios, pero no queremos dejar de hablar de nuestro hermano. Queremos ir por la presencia de Dios, pero no queremos orar, o queremos orar a nuestra manera. En ocasiones queremos ir por la presencia de Dios, pero no queremos leer la Biblia. Y no es así. Si vamos a ir por la presencia de Dios, Él nos dice, van a hacerlo de la manera correcta, como yo ya lo he establecido. El arca del pacto se quedó en casa de Obed Aram. Ahí se quedó. Entonces David se perturbó en gran manera porque dijo, ¿cómo vamos a ir por esta arca? Si cualquier persona que lo toque moriría en el instante. Y él empezó a dudar si era o no voluntad de Dios traer de regreso el arca al pueblo de Israel. Pero sucedió algo maravilloso. Hermanos, donde está la presencia de Dios hay abundancia, amén. Donde está la presencia de Dios hay bendición. Dios empezó a bendecir a la casa de Obed Aram de una manera increíble. Que esa bendición comenzó a despertar el interés de David y David dijo, no, es que sí, tenemos que traer el arca del pacto. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a escudriñar las escrituras. Dijo, aquí tiene que venir la manera en que vamos a trasladar esta arca. Aquí tiene que venir la manera correcta en cómo voy a hacer que la presencia de Dios regrese a Jerusalén, que regrese a Israel. Hermanos, la única respuesta para que nosotros volvamos a sentir la presencia de Dios está aquí. Si no leemos la palabra de Dios, si no escudriñamos lo que Dios nos viene a decir, ¿cómo vamos a encontrar la respuesta? Y nos han de decir, es que siempre nos dicen lo mismo, es que aquí está la respuesta. Puede parecer disco rayado de que siempre nos digan, hermanos, pero es que no hay otra salida más que la palabra de Dios. No hay otro libro que venga a decirnos la verdad más que Dios hablando a través de este libro. Si Dios quisiera que nosotros buscáramos las soluciones en otro libro, existieran, pero no. Solamente la palabra de Dios está aquí. Hermanos, la Biblia es lo único físico que tenemos de Dios. Es lo único que podemos sentir y palpar y es su palabra. Esta palabra que ha sido escrita con sangre. Esta palabra que muchos de nuestros antepasados murieron porque estas escrituras llegaran a nosotros. En la actualidad, ninguno de los escritos originales existen porque fueron destruidos. Pero hubo gente que se encargó de copiarlos. Porque dijo, no, la humanidad tiene que saber este mensaje. La humanidad tiene que saber cómo poder llegar a Cristo. En la actualidad hay demasiadas corrientes, hermanos. Hay muchos movimientos que quieren venir a envolver nuestra mente y a separarnos de esta palabra. Si nosotros no conocemos este libro, cualquier ideología nueva que venga nos va a mover el piso de volada. Aquí encontramos la respuesta para todo. Y David lo sabía.
David sabía que tenía que ir a las Escrituras para traer de regreso el arca del pacto. No hay otra solución más que ir a las Escrituras. Que si tengo problemas en mi familia, en las Escrituras está. Que si no entiendo, no tengo dinero, en las Escrituras viene todo, hermano. Nunca hay que dejar de leer la palabra de Dios. Aunque alguna vez pensemos, es que ya terminé de leerla, hermano, la Biblia nunca nos deja de sorprender. Por más que la leamos, siempre vamos a encontrar algo nuevo. Porque es tan profunda. Porque no un humano no lo escribió, fue Dios el que se encargó de escribir letra por letra. Entonces David va a las Escrituras y encuentra la manera correcta de traer el arca del pacto. Encuentra que solamente con un ritual espiritual, con los levitas, va a poder traerlo. Y se encarga de ir por ella. Se encarga con todas sus fuerzas y con toda la alegría de su corazón por ir por esa arca. Los levitas la cargan y el corazón de David comienza a sentir un fuego especial. La Biblia cuenta que David se quitó su vestido de rey y se puso un efod. Un efod era la vestidura que usaban los sacerdotes para cualquier oficiación hacia Dios, cualquier celebración hacia Dios, ellos lo usaban. A David no le importó lo más mínimo su puesto como rey, sino que se puso a contemplar la presencia de Dios. Y lo más hermoso, David va enfrente del arca del pacto danzando a Dios. Esta danza, hermanos, es una danza de regocijo, es una danza de victoria, es una danza que David entendía que Dios venía con él, iba a entrar a donde él siempre debía haber estado. A veces nosotros queremos ir por la presencia de Dios, pero no queremos dejar de creernos que somos demasiado. Lo que David hizo al quitarse su vestido de rey fue humillarse, ser humilde, no creerse mejor que nadie. Aunque él era el rey, aunque él era la máxima autoridad humana en el pueblo de Israel, él dijo: no me importa. El Rey de Reyes está entrando al pueblo en este momento. ¿Y quién es? ¿Qué es un rey al lado de Dios? David lo que hizo en ese momento fue darle el lugar que Dios se merecía. David, al humillarse delante del pueblo, fue hacer que el pueblo entendiera que no es el rey lo más importante, sino Dios que iba entrando al pueblo. Sino que la presencia de Dios iba entrando e iba a consumir a todo el pueblo. Hermanos, para recibir a Dios hay que humillarnos. Nosotros no somos nada más que polvo, del cual Dios tuvo misericordia y que un día decidió amarnos a pesar de que no somos merecedores de ese amor. Necesitamos entender que no son nuestros logros, que no son lo que hemos hecho, que no son nuestras vestiduras elegantes o nuestro buen parecer, que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey. Y que a quien servimos es más poderoso, es más grande, es más hermoso que nosotros. Y cuando sintamos esa presencia, hermanos, ese fuego, ese poder de Dios, nos quitaremos nuestras vestiduras, nos quitaremos el orgullo, los problemas, el dolor que alguna vez hemos sentido.
la soberbia que alguna vez cargamos y miraremos hacia atrás y diremos, la presencia viene entrando. La presencia de Dios viene entrando al pueblo. Lo que tanto tiempo estuvo afuera, por fin ha llegado a casa. Se supone que en la presencia de Dios jamás debemos descuidarla. Porque no solamente nos sirve a nosotros como hijos de Dios, sino que al tener la presencia, esa es la evidencia que los de afuera esperan ver. Esa evidencia, hermanos, cuando Cristo vino aquí a la tierra, hizo muchos milagros que la ciencia no puede explicar. Esos milagros los hizo con el propósito de demostrar que Él era el Hijo de Dios. Era demostrar que Él tenía el poder. Y dijo, y esto que yo hago, mis hijos también pueden hacerlo. La humanidad ahora siempre quiere que contestemos el por qué. Y que nos disculpen, nosotros no podemos explicar por qué. El por qué sonreímos aún en medio de la tribulación. El por qué de repente cuando llega la presencia de Dios lloramos como niños o de nuestra boca salen lenguas que nosotros no entendemos. No podemos explicárselo, pero podemos demostrárselo. Si la presencia de Dios la tenemos con nosotros, el simple hecho de hablarles, hermanos, va a empezar a carcomer su espíritu. Porque donde va Dios es imposible resistirse. Jeremías decía, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo. Aunque Jeremías se oponía, el poder de Dios era aún más fuerte que él no se podía negar. Cuando sentimos el poder de Dios, no podemos negarnos, hermanos. Es más fuerte que nosotros. Es más fuerte que cualquier cosa que podamos alguna vez desear. Hermanos, ¿qué somos nosotros los humanos para ser merecedores de que esa presencia descienda? Si nosotros como humanos hace mucho tiempo crucificamos a su Hijo. Ese Hijo que por amor a nosotros soportó todo. Ese Hijo, ese hombre que sin importarle nada lo dio todo por nosotros. Honestamente tengo poco tiempo de haber comprendido lo que significa el sacrificio de Jesucristo. Tengo 8 años siendo cristiana. Y hace poco he entendido tan grande amor que nos tuvo Cristo. Podemos escuchar un sinfín de veces acerca del sacrificio de Jesús. Podemos venir cada Semana Santa y escuchar que aquel hombre vino a morir por nosotros. Pero si no lo entendemos, si no comprendemos ese gran amor que Cristo nos tuvo, hermanos, cuando lo entendemos, es imposible no llorar. Porque ese amor que Cristo nos tuvo es tan grande que no lo merecíamos. Él tenía el poder para bajar de esa cruz, para matar a cada uno de los soldados que estaban ahí abajo. Él tenía el poder para hacerlo, pero por usted y por mí no lo hizo. Para que nosotros ahora pudiéramos acceder a la presencia de Dios. Pudiéramos danzar de alegría, porque la presencia de Dios ha venido a nuestra casa. Porque la presencia de Dios se puede sentir con el simple hecho de clamar con todo nuestro corazón a Él. No lo merecemos, pero aún así Él nos la da y en abundancia. Y este cuerpo que es polvo no soporta tan grande amor que temblamos, que lloramos. Cuando la presencia de Dios se derrama, hermanos, no somos nada.
hermanos, delante de la presencia de Dios, somos polvo. No debemos pasar más de un día sin poder sentir esa presencia. No podemos venir aquí a la iglesia simplemente para ver qué es lo que va a pasar. El motivo principal de nuestra vida debe ser esa. Venimos aquí, Señor, porque anhelamos tu poder y tu presencia. Venimos aquí, Señor, porque no podemos sin tu fuego sobre nosotros. Venimos aquí, Padre, porque necesitamos recargar fuerzas para ir allá afuera y que la gente de afuera a través de nosotros pueda verte. Nosotros, hermanos, somos la imagen de Jesús con nuestros compañeros. Ellos ven en nosotros a Jesús. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Decirle: Dios, yo no quiero dejar tu nombre en el suelo. A veces es difícil porque somos humanos, tenemos problemas. Pero cuando aprendemos a correr a los brazos de Cristo en esos momentos, pero cuando aprendemos a que Dios tiene el control, todos los problemas, hermanos, son pequeños. David entendía esto, por eso su urgencia de traer nuevamente la presencia de Dios. La Biblia cuenta que cuando David iba danzando, Mical se avergonzó de él. Mical sintió pena. Esta es la actitud de una persona que no entiende la presencia de Dios. Mical son aquellas personas que cuando estamos aquí llorando nos ven y dicen: ¿qué les pasa a ellos? Nuestro trabajo es ir con esos Micales y decirles: ven para que sientas por qué estoy así. Ven para que veas por qué no puedo dejar de sonreír o de llorar ante la magnificencia de Dios. Es necesario, hermanos, vivir dentro de su poder y de su presencia. Es necesario. Cuenta una pequeña historia que habla de que una familia una vez fue a un pueblo que era famoso porque había una panadería donde hacían los mejores panes. Llega a la panadería y se va con el encargado y dice: oye, disculpa, es que vengo a comprar panes. Y el señor le dice: fíjate que ahorita no tengo panes, pero ven, te voy a enseñar la cocina donde se hacían esos panes. Está hermosa, mira, aquí se hacían los mejores panes de la historia. Y dice la familia: pero es que queremos pan. Mira, ven, te voy a enseñar los estantes donde aquí poníamos los mejores panes y que se vendían. Pero es que yo vengo por el pan. No, mira, ven, te voy a enseñar los platillos donde los servíamos. Aquí estaban hermosos. Hermanos, no seamos como esa panadería que presumimos de que antes había grandes milagros, en donde antes los cultos se terminaban a las 3 de la mañana porque la presencia de Dios no dejaba de sentirse. No presumamos lo que había antes, porque la gente de afuera viene por el pan, no a ver cómo se hacía pan. Hermanos, la presencia de Dios es tan real. Y creo fielmente cuando su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si Él dijo un día: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, no está limitado solamente a aquella iglesia primitiva. También nosotros podemos hacerlo porque hemos creído en el poder de Jesucristo. Escuchaba historias de cómo antes niños de 3, 4 años eran bautizados con el poder del Espíritu Santo.
Escuchaba historias de cómo hombres, al simplemente aceptar a Jesucristo en su corazón, eran bautizados con el poder de Dios. Hermano, ¿qué nos está pasando? Que ya no se ve esto. Nos hemos vuelto tan egoístas. Le hemos puesto más atención a nuestros propios problemas. Y le decimos: Dios, cuando se resuelvan, yo voy a ir a ti. Cuando debe ser al revés. Debemos aprender a correr a Dios aún en medio de la tribulación. No solo cuando tengamos tiempo. Porque, hermanos, el tiempo se nos agota. Y sí, muchas veces nos han dicho esto. Y en lo personal, yo no me voy a cansar de decirlo hasta que yo vaya al cielo con Él. La venida de Jesucristo está más que cerca. Y no solamente los que han venido a predicar lo dicen, sino que la tierra proclama que Jesucristo viene pronto por su iglesia. Y la iglesia necesita estar en un fuego consumidor para que los que vengan afuera al entrar también se consuman. Para que cuando Cristo venga no nos encuentre sentados, sino que nos encuentre trabajando para Él. Porque, hermanos, cuando tenemos la presencia de Dios, cuando su poder y su fuego está transitando por nuestras venas, no nos podemos quedar sentados. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque queremos que todos los que nos rodean puedan sentir este fuego, puedan sentir ese amor que solo Cristo puede darnos. Ahora, hermanos, es el tiempo de levantarnos. Ahora es el tiempo de ir, quitarnos nuestras vestiduras de reyes, humillarnos delante de Dios y reconocer que sin su presencia nosotros no somos nada. Es necesario que nosotros menguemos, que Dios crezca, que nos ayude a ir allá afuera con esa gente que tanto nos necesita. Gente se está perdiendo, hermanos. ¿Cuántas noticias de suicidios hemos visto últimamente? Gente que obviamente no va a poder entrar al cielo porque no hubo un cristiano fiel que fuera a ellos a decirles: tienes solución tus problemas. Cada vez que veo esas noticias, digo: Dios, ¿qué estoy haciendo? Si nosotros, hermanos, tuviéramos la presencia de Dios, Montemorelos cambiaría radicalmente. Pero no estoy hablando de la presencia de Dios de solo llorar, sino el fuego de Dios, el respaldo poderoso de Dios. Porque Dios no da migajas, hermano. Cuando Dios decide derramarse y nosotros lo permitimos, Él se derrama por completo y nos transforma. Porque todos los que estamos aquí, una vez sentimos esa presencia y fuimos renovados. La Biblia está llena de hombres que al saber quién era Dios, decidieron abandonarlo todo. Vemos a 12 apóstoles, hombres comunes y corrientes, con sus problemas, que después de saber quién era Cristo y después de recibir la presencia de Dios, se convirtieron en hombres honorables. Un pescador enfrente de casi 1,200 personas diciendo un discurso digno de admiración. Un hombre que jamás estudió. Un hombre que negó a Cristo. Y después un hombre que con la presencia de Dios su sombra sanaba. Y no era Pedro y no era la sombra,
era la presencia de Dios en él. Yo creo, hermanos, que si nosotros nos lo proponemos, que si nosotros lo anhelamos, que si lo anhelamos con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, la presencia de Dios desbordaría de una manera increíble. Pero nuestra mente tiene que estar preparada, porque cuando tenemos la presencia de Dios, no es para que se quede dentro de nosotras, es para trabajar. Cuenta un testimonio de la hermana Katherine Kuhlman. Dice que ella estaba estudiando para ser abogada y tenía una de las mejores calificaciones de su escuela. Cuando ella sintió el llamado, fue a darse de baja de su escuela. Al presentarse ante su maestra, le dijo: maestra, ya no voy a venir a estudiar, voy a trabajar para Dios. Y la maestra le dice: pero ¿por qué? Eres una de las mejores estudiantes, tienes un futuro asegurado como abogada. ¿Por qué vas a desperdiciar tu vida de esta manera? ¿De qué vas a vivir? Y esta sierva le dijo: sabes, un día tú y yo vamos a ir al cielo y nos vamos a presentar delante de Dios. Que sea Dios el que decida quién fue la que perdió su tiempo, quién fue la que desperdició su vida. Y se fue, y esta mujer fue una gran sierva de Dios, que ella lloraba ante la presencia de Dios y le decía: Padre, sana a todos los que vinieron a esta reunión. Y a veces ella peleaba con Dios y le decía: Dios, ¿por qué no los sanaste? Porque hacía grandes milagros en el nombre del Señor. Esta mujer vivió sirviendo a Dios con todo su corazón. Hermanos, el servir a Cristo con su presencia es lo mejor que nos puede pasar. Yo no sé ustedes, pero la presencia de Dios hace que nuestros planes cambien. Porque dejamos de ser egoístas al pensar solamente en nuestros sueños y comenzamos a ver con los ojos de Él. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos nuevamente sentir ese fuego? ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos salir llenos de la presencia de Dios? Dios ha preparado un manjar de platillos aquí enfrente. Dice: hijos, yo les ofrezco la mejor comida. Yo les pongo en bandeja de plata mi presencia. Pero es tu trabajo ir por ella. Dios tenía el poder para hacer que el arca del pacto por sí sola regresara al pueblo de Israel. Pero lo que Dios quería era que el pueblo de Israel se interesara en ella y con sus fuerzas fuera y la trajera. Sabemos que el reinado de David fue uno de los reinados más prosperados. Casi en todas las guerras David ganaba la batalla porque Dios estaba con él. Hermanos, la presencia de Dios está servida. La mesa de Dios aquí está. Estos alimentos están exclusivamente hechos para todo aquel que anhela con todo su ser, con todas las fuerzas que hay dentro de él, sentir esa presencia y ser llenados de su amor, ser llenados de ese fuego que tal vez no entendemos, pero que es hermoso y nos consume.
Tenemos que ser como David, hermanos, reconocer que no la tenemos. Y si la tenemos, bueno, queremos más, porque no es suficiente. Jamás podremos tener suficiente de esa presencia de Dios. Jamás podremos tener suficiente presencia porque queremos más, porque es hermosa. Porque no habrá arma forjada que pueda contra un hijo de Dios lleno de la presencia de Él. Tenemos que anhelarla, hermanos. Pueden desfilar por aquí muchos predicadores hablándole de esto. Pero si usted no la anhela, no va a poder sentirla. Y no es quien está hablando, sino que tenemos que arrebatar lo que nos pertenece, esa presencia de Él. Todos queremos que nuestra iglesia crezca. Todos queremos que todo Montemorelos conozca a Jesucristo. Pero primero tenemos que darle el lugar a Dios que merece. Tenemos que ser cristianos con todo el significado de su palabra. El significado de la palabra cristiano es Cristo. Si nosotros no amamos a Cristo con todas nuestras fuerzas, si no lo anhelamos, la palabra cristiano no nos queda. Santo Señor. Yo no sé ustedes, hermano, pero yo puedo sentir cómo poco a poco la presencia viene entrando. Se comienza a derramar. Oh, Santo Señor. Hermanos, Dios en esta hora viene a visitarnos. Y dice: hijo, aquí estoy. Y mi presencia está a la disposición de todo aquel que quiera alcanzarla. La presencia de Dios viene bajando y dice: hijo, ¿quieres mi presencia? Anhélala con todo tu corazón. Porque no eres nadie sin mí. Hermanos, no somos nadie. Necesitamos humillarnos delante de Él. Dejen a un lado cualquier título, cualquier logro que hayan hecho, porque no somos nadie delante de su presencia. No somos nadie delante de Dios. Te adoramos, Señor. Santo Señor. Yo creo que es tiempo de que Dios tome el control. Es tiempo de que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer. Si usted lo permite, hoy, Dios va a hacer algo increíble con usted. Pongámonos de pie, hermanos. Antes de pasar al altar, vamos a dar la bienvenida a su presencia. Te adoramos, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Sabemos que estás aquí, Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Cristo poderoso. Santo es tu nombre, Señor. Gloria a ti, Cristo. Gracias. Santo eres, Padre.
La mesa está servida, hermanos. Todo aquel que tiene hambre puede pasar a comer de este hermoso manjar que Dios ha hecho. La mesa está servida para todo aquel que tiene hambre de su poder y de su presencia. Gloria santo a tu nombre, Señor. Señor, aleluya. Hermano, no endurezcamos nuestro corazón ante Él. Él es el primer interesado en que ustedes puedan sentir su presencia. Él es el más interesado en llenarnos con su poder. No pongan limitantes a su presencia, hermanos, para que puedan sentirlo. Espíritu Santo, bienvenido. He aquí tu pueblo, Señor. Muchos de nosotros anhelamos ser llenos nuevamente de tu poder. Muchos de nosotros anhelamos, Padre, sentir nuevamente tu fuego. Ese fuego que hizo que nos enamoráramos de ti, Padre. Derrama tu presencia sobre cada uno de nosotros, Padre. Que no hay alma humana dentro de este lugar que no pueda sentirte, Padre. Quebranta aquellos corazones, Señor, que no se dejan sentir. Haz que tu unción fresca se derrame sobre este lugar. Que la iglesia en medio de la cruz vea un poder inigualable tuyo, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos visite. El cielo ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran en ti. En tu presencia nos consumes. En tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. Y en tu presencia todos se postran ante ti. Quítese la ropa de rey. Haga a un lado todo lo que no permite que pueda sentir este calor que aquí está. Todo temor lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consume. En tu presencia todo en la tierra uno son. Y en tu presencia renuevas todo. Y en tu presencia
se postra ante ti, y en tu presencia nos consumes, y en tu presencia el cielo y la tierra uno son, y en tu presencia renuevas todo, y en tu presencia todo se postra ante ti, en tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra uno son, y en tu presencia renuevas todo, y en tu presencia todo se postra ante ti, en tu presencia nos consume, y en tu presencia el cielo y la tierra uno son, en tu presencia renuevas todo, y en tu presencia todo se postra ante ti. Encuentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo limpiarás, Señor. En tu presencia mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré. En tu presencia tiembla el cielo al ver tu grandeza. Reinos y reyes se asombran de ti. En tu presencia nos consumes, y en tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo, y en tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia nos consume, en tu presencia el cielo y la tierra uno son, y en tu presencia renuevas todo, y en tu presencia todo se postra ante ti. En tu presencia nos consumes, y en tu presencia el cielo y la tierra uno son, y en tu presencia
renuevas todo. Y en tu presencia todos se postran ante ti. Y en tu presencia nos consumes. Y en tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia renuevas todo. Y en tu presencia todos se postran ante ti. Hermanos, que el sentir la presencia de Dios no se limite solamente a un día. Dios nos ha dado una probadita de lo que es su presencia, pero depende de nosotros probarla por completo y que no se quede solamente en un día, sino que aprendamos a vivir dentro de ella. En esto estoy muy agradecida con Dios por permitirme estar aquí. Él es fiel, hermanos, y los planes que tiene para esta iglesia son hermosos, pero depende de nosotros que esos planes se cumplan. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora, y así dejo hablar a nuestro hermano.